Hola, hola, ¿cómo están todos? Pues muy bien, Pablo. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, aquí en campamento en las Islas Canarias, así que mejor que ustedes en 40 grados en San Salvador. Wow, qué bárbaro, qué bien, Pablo. Pues nada, un gusto saludarte después de ya varios meses de no conversar contigo. Sorprendido gratamente por tu convocatoria, así como por la de otros jugadores, porque creo que hay un núcleo de un grupo que venía trabajando y que volvió a asomar. ¿Te tomó por sorpresa o la convocatoria ya te la esperaba? ¿Ya habías conversado con alguien alrededor del cuerpo técnico, Pablo? Bueno, por sorpresa, quizás sí, quizá por lo que se venía hablando, el grupo que se venía seleccionando, pero yo tuve una buena conversación con Hugo Pérez el año pasado, en septiembre, cuando él me intentó convocar y yo por motivos personales no pude atender el llamado en ese momento. Así que sabía de que estaba yo quizá en la mira, pero me tocó seguir trabajando y bueno, se viene, si Dios quiere, un segundo debut. Bueno, segundo debut, qué bien, me gusta cómo se lo toma Pablo. Pablo, mencionabas que pues tuviste plática con Hugo Pérez, el seleccionador en aquel momento, y también nosotros aquí en el programa tuvimos al profe Dóniga, y él decía que era más de solo hacer la convocatoria y ya cuando llegara el jugador, pues platicar con él. En el caso, perdón, del jugador salvadoreño, ¿crees que es siempre necesario o conveniente tener una plática previa antes de convocarlo? Cuando no ha habido ningún contacto previo con el entrenador. Bueno, eso es difícil para mí poder contestar porque cada entrenador trabaja de una forma diferente. Yo personalmente me gusta hablar con los entrenadores, intentar saber cuál es su idea, dónde quepo yo en sus planes y etcétera. Así que eso yo personalmente lo tomo de buena manera, pero entiendo y respeto el entrenador que le gusta hablar ya cuando uno está cara a cara y quizá eso es mejor para él, quizá él se puede expresar de una forma más honesta cara a cara, así que yo intentando de nada más seguir trabajando y llegar a buen tono cuando estemos en los Estados Unidos. Pablo, ¿de qué estás? Te saluda Diego López, un placer volver a platicar contigo. Hola, Diego. Todo bien, todo bien. ¿De qué estás jugando ahora en tu equipo? Porque le preguntábamos también a David Dóniga el martes en el Wiri Wiri y mencionaba que te tenía bien visto y que podías jugar por ciertos sectores de la cancha, pero vos ahora mismo en tu equipo, ¿dónde estás jugando? ¿En qué posición? Sabemos que estás en campamento, pero ¿en cómo terminaste? ¿En qué posición? Los últimos 2 años llevo jugando yo de contención. A veces jugamos con doble 8. El año pasado jugué yo de pivote único, o sea, de 6, y ¿cómo se llama? Pero yo puedo jugar de 8, de 10 o de 6 en el sector del campo. Sí, muy bien, Pablo. Te saluda Orestes. Un gusto saludarte, la verdad. Hola, siempre. Igualmente. Lo que ha acontecido alrededor de Selección Nacional del año pasado para acá, bueno, algunos jugadores no han estado muy a gusto con el tema de entradas y salidas de entrenadores, entradas y salidas de jugadores, y obviamente según el tema resultados, ¿verdad? Que no han estado del lado de la selección, pero a mi modo de ver es parte de lo que se hace una cosa, se hace otra, o se dejan de hacer algunas otras cosas. ¿Qué opinas de ese antecedente que está detrás de tu convocatoria ahora con el profe Dóniga, que él ha tratado, y la verdad que lo percibimos, de dar un mensaje de más orden y un poco más de consistencia en el sistema de convocatoria de él? Sí, bueno, obviamente es un tema frágil porque el trabajo de un entrenador también depende de los resultados. Así que cuando no se dan los resultados, hay un cambio del entrenador. Y yo creo que por falta de estabilidad, quizá por falta de una visión de lo que tenía la selección o la Federación de El Salvador, quizá no estaban todos en la misma página. Y yo creo que lo importante y lo que se tiene que hacer desde un principio es que todas las selecciones, todos los niveles de la selección tienen que estar en una misma página. ¿Cuál es la meta de la selección de El Salvador? Empezando con la realidad de dónde estamos y a dónde queremos ir. Y si ese salto es muy grande, el jugador aficionado y quizá aún los entrenadores no creen en ese salto. Si se puede dar paso por paso,
Yo creo que podemos crecer indefinitivamente, claro, es algo que El Salvador ha podido hacer antes, así que ¿por qué no otra vez? Yo lo veo obviamente desde afuera, los cambios y quizá ese caos que estuvieron los últimos meses, pero ahora está el profe Dóniga, así que hay que respetarle, hay que darle el mando, hay que darle la confianza, hay que darle todo para que pueda trabajar y nosotros esforzarnos al máximo que él pueda también, si Dios quiere, dar el resultado que él busca. Yo creo que esa flexibilidad que describe Pablo es la que de repente le cuesta al entorno doméstico. Y no sé, en ese sentido, Pablo, ¿cómo percibes tú a la distancia? ¿Crees que hay demasiada toxicidad o demasiado desencuentro en la conversación sobre el tema acá en El Salvador? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, yo lo veo muy sencillo. Es el jugador de El Salvador, de una selección de fútbol de El Salvador, le exigen más que a un presidente, que a un político en El Salvador, por ejemplo. Entonces, el jugador llega a la selección y lo primero que se le demanda es ¿cuál es la práctica de todo el aficionado? Hay que ir a otro mundial, hay que ir a otro mundial, hay que ir a otro mundial. Entonces, pero no se entienden los pasos que tiene que tomar para poder realizar esa meta. Y no quiero decir sueño porque la diferencia entre un sueño y una meta es obviamente tener esos pasos organizados. Así que vamos a llamarlo meta porque quiero creer y quiero soñar con que se puede lograr hacerlo. Si no, no estuviera yo otra vez en la selección. Obviamente queremos todos los jugadores volver a regresar a El Salvador a un mundial. Eso es el final, sin decir que sea el final del camino, que sea la meta, ¿no? Pero para llegar ahí hay que reflexionar en qué hace falta y cómo podemos todos, no solamente el jugador, todos trabajar juntos para llegar ahí. Y quizá tiene que empezar con cuáles son los próximos 2-3 partidos, en vez de decir en 3 años queremos llegar al mundial, porque no sirve de nada en 3 años si no sacar los resultados en este mes. Así que yo creo que hay que regresar un poco a la tierra, los pies a la tierra y pensar en trabajar nada más en el próximo partido o en los próximos 2-3 partidos. Y de ahí se va acumulando la confianza para poder empezar a percibir si la meta se puede llegar o si es solo un sueño. Pablo, ¿y a la distancia tenés comunicación con tus compañeros de cuando que hiciste en selección y que ahora vas a volver a encontrar? Porque vas a encontrar varios nuevos también. Correcto. Eso es lo lindo de la selección, que llegan los jugadores que están en su mejor momento y eso siempre es bonito. Yo mantengo contacto siempre con Darwin, con Nelson, por ejemplo, que han vuelto también otra vez ellos, así que yo contentos por estar ahí, contentos por conocer a los jugadores nuevos y contento por obviamente regresar a la selección. ¿Y ya sabes cuál va a ser tu itinerario? ¿Cómo vas a incorporarte? ¿O vas a Estados Unidos? ¿Sí? No, yo creo que voy directo a Estados Unidos porque terminamos campamento aquí en España. Incluso me voy de aquí de España a Reykjavik simplemente para recoger el pasaporte, porque me enteré yo de la convocatoria ya estando aquí casi. Así que me toca ir a Reykjavik y de Reykjavik a Estados Unidos para unirme con la selección. Pero no sé los detalles de las fechas ni los vuelos porque todavía no lo han mandado. Okay. Tú que has hecho tu carrera, Pablo, fuera de El Salvador y tratando y conociendo también el entorno salvadoreño, ¿cómo se puede desdramatizar un llamado o la negativa a un llamado de selección en estos tiempos? ¿Todavía predomina eso del romanticismo, del color o el amor a la patria o también ya se puede ver la selección como un equipo profesional, obviamente, porque hay mucho dinero de por medio en lo que haga y decir no debe tener nada de malo? Yo creo que tiene que ser una mezcla de las dos cosas y cada jugador lo siente de una forma distinta. Yo creo que el secreto está en que los que llegan por la pasión, por los colores, jugarían el fútbol gratis, ¿no? O sea, yo si no fuera jugador profesional y estuviera haciendo otra cosa, yo creo que igual jugaría fútbol. O sea, me gusta tanto el deporte.
pero no todos sienten ese amor por el deporte y por la selección. Entonces yo creo que tiene que existir una mezcla de los que llegan ahí por la pasión, los otros que llegan porque son muy buenos y destacan en sus clubes y entonces les llega la oportunidad. Y luego hay que respetar la decisión de los que dicen que no están dispuestos en ese momento, porque un no significa un no para siempre, un no es un no en ese momento. Pablo, vos hace rato que estás en la selección y como bien dice Oscar, te ha tocado vivir otras mieles, ¿no? Afuera, otro trato afuera. Uh-huh. ¿Cómo has sabido llevar ese choque cultural y económico que hay aquí en el fútbol salvadoreño con tantas deficiencias cuando llegas a la selección y que eso no te afecte para luego decir, no, me tratan mal, no voy? Bueno, eso me costó al principio, claro, pero yo hablaba mucho con Arturo Álvarez, Nelson en ese momento que coincidimos en muchos campamentos, en muchos viajes largos, incluso nosotros viajando juntos desde Europa y etcétera, así que lo hablábamos y ellos me intentaban explicar un poco, luego con Derby, el portero, ¿verdad? Sí. Que un amigo mío de hace muchos años, entonces todo eso nos ayudábamos y ellos intentaban un poco darme lo que es la realidad de la Federación de El Salvador. Y bueno, nosotros siempre intentamos dar ese paso para mejorarlo, porque eso es lo que yo siempre digo, hay que dejar algo mejor de como uno lo encontró. Entonces, si hay algo que yo quisiera para no decir el legado de nuestra generación, pero sí, más o menos un legado de nuestra generación, ya de futbolistas sobre los 30 en la selección, es que la selección esté en un mejor lugar desde cuando nosotros llegamos. Y eso que nosotros llegamos en un momento donde la selección sufría porque hubo ese limpiado, ¿verdad? de la generación que erró. Así que para nosotros es importante que esa imagen de la selección cambie y eso empieza simplemente con los resultados y también con las condiciones que uno como jugador acepta o no acepta. Formidable. Claro. Oye, Pablo, un gustazo de verdad escucharte como siempre. Te enviamos un abrazo y esperamos pues eventualmente no verte por acá y te veremos de seguro con el azul la próxima semana en esos partidos amistosos. Gracias por tu tiempo, Pablo.